Él obra en maneras que no podemos entender. Un momento de quietud para escuchar su palabra con el pastor William Forero. Hola, buenos días. Te saludo a ti que escucha la palabra de Dios a través de este audio. Te bendigo y te mando un abrazo a la distancia. Dice la palabra de Dios en Hechos, el capítulo 16 y el versículo 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Amén. Este pasaje de la palabra de Dios, nosotros a veces leemos la Biblia, pero hay muchos pasajes o muchos textos de la palabra de Dios que no entendemos, ¿verdad? A veces les he hablado que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando tú lees la Biblia, tú no encuentras que diga que la voluntad de Dios es matarnos, asesinarnos, destruirnos, que todo nos salga mal. No. La Biblia dice la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso es que es muy importante, mis amadas y mis amados, usted siempre tratar de estar en la voluntad de Dios, tratar de meterse en la voluntad de Dios, ¿sí? A veces decimos que, no, pues es que nosotros no, uno a veces dice que todo sea la voluntad de Dios y eso tampoco es así. Hay personas que dicen eso. Déjeme decirle que usted donde mejor está es en la voluntad de Dios, ¿sí? Que usted tiene que saber algo muy profundo, es que la voluntad de Dios no es nada malo. A veces hay una persona enferma y la gente dice, no, pues la voluntad de Dios de pronto es que llevárselo. No, no, esa no es la voluntad de Dios porque Dios no mata, Dios es la vida, el que mata es el diablo vino a matar, robar y destruir, ¿sí? O a veces usted está mal y uno dice, es que la voluntad de Dios es que uno esté mal. No, esas son las cosas que están mal, ¿sí? Mal enfocadas sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Lo que pasa es que nosotros nos tenemos que encaminar hacia la voluntad de Dios. Mire, ahora sí explico este texto. Ellos iban a ir a una parte y el Espíritu se lo prohibió. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo le prohibió a los apóstoles que fueran allá? Porque allá estaba la obra de Dios, mas no estaba la voluntad de Dios. Dos veces les prohibió. En el 7 también vuelve y les prohíbe. Dice, cuando ellos llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hasta que ellos después, Pablo tiene una visión y allá era donde Dios los necesitaba. ¿Qué quiere decir este texto, Pastor William? Que donde ellos iban a ir, donde los apóstoles iban a ir, no era la voluntad de Dios. Estaba la obra de Dios, sí, pero no era la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios donde Dios los quería llevar. ¿Me hago entender? Mire, nosotros podemos estar haciendo cosas muy buenas para Dios. Nosotros podemos estar predicando la palabra, nosotros podemos estar ministrando, muchas cosas. Pero muchas veces esas cosas no, sí está en la obra de Dios, usted está haciendo la obra de Dios, mas no está en la voluntad de Dios. Por eso es que a veces por eso es que a veces las cosas no fluyen, a veces las puertas no se abren, porque nosotros estamos haciendo la obra, mas no la voluntad. ¿Sí? Entonces, hasta que usted no se encamine en la voluntad de Dios, en lo que Dios lo tiene haciendo, usted no van a empezar a fluirle las cosas. Por ejemplo, yo puedo querer estar levantando un ministerio acá en Bogotá, pero ¿qué tal Dios me quiere en otra ciudad? Hasta que yo no me enfoque en ese ministerio ahí, en esa voluntad de Dios donde Él me quiere llevar, las cosas no me van a fluir. Por eso es que hay que estar en el lugar secreto, buscando la intimidad del Espíritu Santo para que Él le hable a uno y le guíe. O como Pablo que tuvo una visión y encaminarlo hacia la verdadera voluntad de Dios. ¿Sí?
Entonces no siempre donde tú estás, mis amadas, mis amados, es la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso pasa con todo. A veces usted está en un trabajo, pero a usted las cosas no le fluyen, le tienen envidia, una cosa, otra. Muchas veces muchas veces son trabas del enemigo, ¿sí? Muchas veces son trabas del enemigo. Otras veces pueden ser que usted no esté en la voluntad de Dios, no está en el lugar donde Dios te quiere tener. Después, si usted escucha la voz de Dios, Dios te va a llevar al lugar donde Él te quiere tener y te va a levantar y te va a bendecir allí. Así pasa con todo, así pasa con el ministerio. Uno puede estar predicando la palabra de Dios, pero pueda que ahí en ese sitio donde uno esté predicando, Dios no lo quiera a uno, sino lo quiera es en otro lado. Esa sea la voluntad de Dios, que uno vaya a otro lado. Entonces tenemos que ser muy, muy atentos a la voz del Espíritu Santo y buscar su intimidad. Amén. Así los dejo en este hermoso día que nos regala el Señor. Adelante con el Señor. Muchas bendiciones y recuerden, mi amada y mi amado, feliz la nación que busca y ama a Dios.